Hola chicos, hoy vamos a ver la última parte de Ciencias Naturales, pero antes de eso vamos a repasar todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, porque no estoy seguro de hasta qué punto estáis entendiendo en profundidad la unidad, ¿vale? Pues venga, vamos allá. Bueno, pues como hemos dicho, vamos a repasar. A ver, ya vimos lo que era el magnetismo, ¿no? Que era la propiedad que tenían algunos materiales, por ejemplo los imanes, para atraer metales. Y vimos que el magnetismo se utiliza pues, en decoración, como en los imanes del frigorífico, también en tarjetas de crédito, en detectores de metales, para hacer resonancias magnéticas, que es muy importante. Bueno, más conceptos que vimos. El concepto de campo magnético, que era el espacio alrededor del imán donde actúa esa fuerza magnética, ¿vale? Es pues eso, todo lo que tiene el imán alrededor donde es capaz de atraer metales. Vimos también los polos magnéticos, que los imanes tenían dos polos, un polo sur y un polo norte. Y vimos que tanto si juntamos los dos polos norte como los dos polos sur, los imanes se repelen, pero si juntamos los polos distintos se atraen. También vimos que cuando cortamos un imán por la mitad no nos quedamos con un polo sur y un polo norte, sino que nos quedamos con dos imanes, cada uno con un polo norte y un polo sur. Y aquí os dejé un vídeo que espero que vierais, que era bastante interesante, sobre cómo detectar los polos norte y sur de un imán. En el siguiente día vimos el magnetismo terrestre, ¿vale? Vimos que la Tierra era como un imán, pero que era como un imán invertido, es decir, que en lo que es el polo norte geográfico de la Tierra, lo que tenemos es el polo sur del imán. Y en lo que es el polo sur de la Tierra, donde está la Antártida, ahí tendríamos el polo norte de ese imán. Es decir, que el polo magnético terrestre norte está en el sur geográfico y el polo sur magnético está en el polo norte. ¿Vale? Y esto era la explicación de por qué una brújula, el polo norte de una brújula se ve atraído por ese polo sur de la Tierra, porque ya sabéis que el norte y el sur se atraen. Entonces, por eso la Tierra apunta hacia el norte geográfico, es decir, hacia ese polo sur magnético. Y también aquí os dejé un vídeo que yo creo que es bastante interesante, donde este profesor explica un poco lo que hemos visto anteriormente. Bueno, pasamos al día siguiente y aquí entramos ya en materia un poco más compleja. Aquí conocemos a Hans Christian Ørsted, que él hizo un experimento en el que vio que una brújula se desviaba cuando pasaba cerca de una corriente eléctrica. Entonces él se extrañó al ver este experimento y tras hacer más pruebas, lo que descubrió, a la conclusión que llegó, es que una corriente eléctrica produce un campo magnético a su alrededor y por eso él podía traer una brújula simplemente con un circuito eléctrico, ¿vale? Y a esa relación que hay entre la electricidad y el magnetismo lo llamó electromagnetismo. ¿Vale? Aquí tenéis cómo se puede fabricar un electroimán. Ya veis que no tenemos aquí un imán, tenemos una pila, un cable de cobre y un tornillo. También puede servir una barra metálica, que lo que hace es intensificar la potencia de esto. Si probáis a hacer esto en casa, haciendo como veis aquí muchos bucles, conseguiréis atraer metales, obviamente no metales muy pesados, pero un clip y cosas así lo podréis hacer. Vale, y unos años después de que Ørsted descubriera esto, nos encontramos con Michael Faraday, que descubrió lo contrario. Ørsted había descubierto que con la electricidad puede producir un imán. Pues Faraday descubrió que con un imán moviéndolo podía producir electricidad. Entonces Faraday creó este circuito, ¿vale? Pero claro, en este circuito no hay una pila que haga que por aquí pase electricidad, ¿vale? Simplemente tenía un imán, aquí un cable que da vueltas y que pasa por este medidor de corriente, pero lógicamente el medidor de corriente está a cero porque no hay electricidad, no hay una pila que dé electricidad. Bien, pues Faraday por este agujero metió un imán, pero no meterlo y dejarlo ahí quieto, sino meterlo y estar moviéndolo. Y vio que la aguja se movía. Por tanto, ¿qué significaba eso? Que al mover un imán entre una bobina, ¿vale? Cuando hacemos que el campo magnético que hay por aquí esté variando, porque el imán se está moviendo, genera electricidad.
Y ese es el descubrimiento que hizo. Un ejemplo muy claro que tenemos sobre esto son estas linternas que podemos comprar en muchos bazares orientales, en lo que conocemos como el chino, que tienen un imán dentro que se mueve. Entonces cuando agitamos la linterna el imán se mueve de un lado a otro y recarga la batería de esta linterna. ¿Y por qué sucede esto? Pues por esto mismo, porque cuando movemos un imán entre una bobina generamos un campo magnético, generamos una corriente eléctrica y esa corriente eléctrica queda almacenada en la batería, ¿vale? Este es un experimento muy interesante que me interesa que veamos juntos porque habla de los dos anteriores y son hechos de forma casera. Bueno, supongo que veis que aquí tiene puesta una batería de la que sale un cable, el cable pasa por aquí y vuelve a la batería, ¿vale? Entonces, ha colocado aquí una brújula y vamos a ver cómo al conectar la pila y que aquí pase electricidad, la brújula se desvía. Por tanto, esta corriente eléctrica ha generado un campo magnético. Este es el experimento que hizo Ørsted, el primero de los científicos que hemos visto. Si avanzamos el vídeo vemos el segundo experimento, el de Faraday, aquel en el que al introducir un imán entre una bobina se generaba un campo magnético. Y fijaos la aguja, ¿lo veis? Cuando mete el imán se mueve hacia allá, cuando el imán lo saca va en la dirección contraria y la aguja va al otro lado. Por tanto, está generando corriente simplemente con este movimiento del imán, que es lo mismo que las linternas que se autorrecargan al agitarlas, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a ver ya lo nuevo, lo que quería enseñaros hoy. Entonces, aquí nos dice que un generador eléctrico es una máquina que genera energía eléctrica como la que hemos visto en el experimento de Faraday. Eso es un generador eléctrico. Habéis visto que con ese imán generábamos energía. Entonces, hay dos formas de hacerlos. Podemos colocar el imán en el centro y dar vueltas al imán y colocar las bobinas a los lados. Esto generaría electricidad. O también podemos colocar la bobina en el centro y el imán a los lados. Y de la misma forma produciríamos electricidad, ¿vale? Este es un vídeo muy interesante que podemos ver en el cual simplemente en esta bobina que veis aquí, fijaos, os lo voy a enseñar. En esta bobina van a introducir este imán, ¿vale? Es súper simple. Fijaos, y esta bobina está conectada a todo este circuito con luces. Entonces, lo voy a parar. Según lo que hemos visto, si agita esto, el imán se va a mover y va a generar electricidad en este circuito y por tanto se deberían encender esas luces. Pues vamos a ver si efectivamente es así. Bueno, ya veis que se ha emocionado. El vídeo continúa, apaga las luces y tal. Si lo queréis ver vosotros tranquilamente con más detalle, en el siguiente ejercicio, digamos, que os aparece en el aula virtual, he dejado esta página y lo podéis ver tranquilamente. Vale, entonces, lo que hemos visto es que el movimiento, ¿vale? La energía mecánica, el movimiento, junto con el magnetismo, pueden generar una corriente eléctrica. Es lo que hemos visto aquí, ¿vale? O lo que se veía en este ejemplo. Que moviendo un imán, es decir, con el movimiento y con el magnetismo, necesitamos un imán, podemos producir una corriente eléctrica. Eso es un generador eléctrico. Pues lo que vamos a ver aquí, en los motores eléctricos, es que si tenemos ya esa electricidad y también tenemos el magnetismo, podemos producir esa tercera pieza del puzzle que nos falta, que es el movimiento. Es decir, fijaos qué curioso. Antes hemos visto que con movimiento y magnetismo podíamos producir electricidad y aquí vemos que con electricidad y con magnetismo podemos producir movimiento. Este es el secreto de las batidoras, de los taladros, de los ventiladores, ¿vale? Todos estos objetos que tienen un motor eléctrico tienen un imán en su interior. Pero claro, no solo necesitamos el imán, necesitamos conectarlos a la corriente eléctrica, necesitamos electricidad.
y con el imán y con la electricidad producen movimiento. ¿Que no os lo creéis? Bueno, pues vamos a ver un vídeo que es un experimento casero en el cual tienen una pila y tienen aquí un imán. Y vais a ver cómo esto gira solo, debido a la electricidad que circula por él y al magnetismo. Venga, os lo pongo, dura 5 minutillos porque es un vídeo en el que explican cómo fabricar este motor casero. Hola, muy buenas. interesante. En este vídeo vamos a hacer el motor más simple. Pero lo que vamos a hacer es avanzarlo un más poco. simple del mundo. Fijaos. Bobina. De esta manera. Yo creo que esta era muy grande, me he pasado haciéndola y el imán no abarcaba lo suficiente. Entonces he hecho la bobina un poquito más pequeña, le he dado las mismas. Vale, ya lo tenemos aquí, ¿vale? Lo tiene montado, estoy ya casi al final del vídeo. Si os apetece luego ver el vídeo tranquilamente, lo podéis hacer sin ningún problema. Tenemos aquí la pila, ya veis que el cable está suelto, no está conectado. Y por ese motivo esto ahora no va a estar girando. Pero en cuanto esto lo conecte, la electricidad pueda pasar por aquí, con electricidad más magnetismo vamos a producir movimiento. Fijaos. Vueltas y he juntado un poquito más los extremos. Entonces ha quedado así. Entonces ahora al aplicarle el otro, ahí tenemos el polo positivo. Esto no tiene truco ninguno. Al aplicarle el otro polo empieza a girar. ¿Veis? Aquí lo tenéis. Ese es el combo. Entonces, esto es el secreto de un motor eléctrico. Bueno, y aquí tenéis otro ejemplo de generador eléctrico. Es como los que hemos visto aquí, ¿vale? Pero aquí un poco aplicado a la vida real. Y es en el caso de una bicicleta. En las bicicletas, en algunas bicicletas, se instala una dinamo. ¿Qué pasa con esta dinamo? Pues que el movimiento de la rueda hace girar la rueda de la dinamo, que va conectada a un imán. Entonces el imán está girando. Como aquí hay una bobina, ese movimiento más el magnetismo del imán producen una electricidad en esta bobina, que tiene un cable que está conectado a esta luz, y por eso las bicicletas pueden producir luz simplemente con el puro giro de la rueda, ¿vale? Bueno, pues espero que haya quedado claro. Yo os recomiendo que lo leáis tranquilamente para interiorizarlo mejor, o que volváis a ver el vídeo y que intentéis hacer las actividades. Venga, un saludo. Y eso es todo, chicos. Espero que os haya ayudado a entenderlo un poco mejor. Aprovecho ya el momento para deciros que os estamos echando mucho de menos, todos vuestros profesores, y que estamos deseando veros de nuevo. Pero bueno, por el momento disfrutad de las vacaciones, obviamente en casa, pero aprovechadlas para hacer cosas que nunca habéis hecho, cosas que habitualmente no tenéis tiempo para hacer. Y nada, nos vemos a la vuelta, ¿vale? Adiós.